Hay un momento en la vida, uno que tal vez llegue en silencio, sin aviso, sin gloria, en el que uno se detiene. No porque el mundo se haya calmado, sino porque el alma ya no puede seguir huyendo. Un instante suspendido donde ya no se puede culpar al pasado, ni a los padres, ni al sistema, ni al destino. Un punto de quiebre donde entendemos que si queremos encontrar luz allá afuera, primero debemos encenderla adentro. Ese momento, que puede parecer una caída, es en realidad el verdadero comienzo. El nacimiento del ser auténtico. El instante en que te eliges a ti, por encima de lo que te enseñaron, por encima de lo que esperan de ti, por encima del miedo a no encajar. Y en ese acto de profunda rebeldía, te conviertes en lo que siempre fuiste, pero habías olvidado, un ser humano completo, lleno de sombra y también lleno de luz. Este no es un camino para todos. Es un camino para los valientes. Para aquellos dispuestos a verse con honestidad. Para los que ya no soportan ser una versión editada de sí mismos. Para los que saben que detrás del monstruo también hay una herida. Y detrás de la herida, un alma esperando ser abrazada. Llega un momento, en el que sin previo aviso, algo en ti empieza a quebrarse. No es un colapso ruidoso, no es una explosión dramática. Es más bien un susurro silencioso, como un eco sordo en el fondo de tu pecho que dice, esto no soy yo. Y aunque al principio no le prestas demasiada atención, ese eco vuelve, cada vez más fuerte, hasta que te obliga a detenerte. Hasta que te confronta con una pregunta que lo cambia todo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste realmente tú? Pasamos años moldeándonos para encajar. Adoptamos máscaras, discursos, actitudes que nos garanticen aceptación, reconocimiento, seguridad. Renunciamos poco a poco a partes esenciales de nosotros mismos para sobrevivir en un mundo que a menudo premia la conformidad más que la autenticidad. Nos convertimos en versiones editadas de nosotros mismos, diseñadas para agradar, para evitar el conflicto, para encajar en un molde que no elegimos. Y lo más alarmante es que, con el tiempo, olvidamos que lo estamos haciendo. Carl Jung, el psiquiatra suizo que dedicó su vida a explorar los rincones más profundos de la psique humana, dijo una vez, la peor forma de esclavitud es aquella en la que el prisionero ni siquiera sabe que está encadenado. Porque la mayoría de las personas no se dan cuenta de que han estado viviendo desde un yo que no les pertenece. Creen que esa identidad social, esa máscara de comportamientos condicionados, es lo que realmente son. Pero no lo es. Es solo una adaptación. Y adaptarse, en muchos sentidos, puede ser necesario. Nos ayuda a sobrevivir. Pero cuando esa adaptación se convierte en una traición sistemática a nuestro ser auténtico, el precio a pagar es altísimo. Se paga con ansiedad. Se paga con vacío. Con una tristeza silenciosa que parece no tener causa visible. Se paga con una vida que, aunque esté llena de cosas, de logros, de personas, se siente como una jaula dorada. Porque en el fondo sabemos que no estamos viviendo nuestra vida, sino una versión fabricada para otros. Y entonces llega un día, a veces después de un colapso emocional, a veces tras un logro que no nos llena, a veces en la más absoluta soledad, en que decidimos hacer algo radical, elegirnos a nosotros mismos por encima de todo lo demás. Ese acto puede parecer simple, casi insignificante. Pero en realidad es una revolución silenciosa. Es el principio de un viaje profundamente transformador. Porque elegirte a ti mismo significa deshacer años, a veces décadas, de condicionamiento, de complacencia, de miedo. Significa comenzar a escuchar una voz interna que habías aprendido a ignorar. Significa mirar dentro de ti y atreverte a ver tanto la luz como la oscuridad. Y no huir. Jung hablaba de la individuación como el proceso mediante el cual una persona se convierte en quien verdaderamente es, más allá de sus máscaras, de sus roles sociales, de las expectativas externas. No se trata de convertirse en alguien nuevo, sino de volver a ti, a lo que siempre estuvo allí. Es un regreso a casa. Pero para hacer ese regreso, primero hay que atravesar el territorio salvaje del inconsciente. Hay que enfrentarse a la sombra, todo aquello que reprimiste, todo lo que escondiste para encajar. Este viaje no es cómodo. No es glamoroso. No está hecho para quienes buscan atajos o soluciones rápidas. Está hecho para quienes están dispuestos a arder y renacer.
Para quienes ya no quieren una vida perfecta por fuera y rota por dentro. Está hecho para quienes han sentido el llamado de su alma, incluso si aún no saben cómo responderlo. Cuando finalmente te eliges a ti mismo, te das cuenta de algo esencial: ya no puedes seguir traicionándote para pertenecer. No puedes seguir diciendo sí cuando todo tu cuerpo grita no. No puedes seguir fingiendo que todo está bien cuando te estás desmoronando por dentro. Porque sabes que cada pequeña traición a ti mismo va desgarrando tu espíritu, hasta que un día ya no queda nada más que un reflejo ajeno en el espejo. Elegirte a ti mismo no significa egoísmo. Significa integridad. Significa honrar tu verdad, incluso si eso incomoda a otros. Significa asumir la responsabilidad de tu propia vida, de tus heridas, de tus decisiones. Significa dejar de esperar que alguien más te salve o te valide. Significa dejar de posponerte. Porque ya has postergado demasiado tu existencia esperando el momento perfecto, la aprobación correcta, la señal exacta. Pero lo cierto es que ese momento nunca llega. La única señal que importa es ese vacío que llevas dentro, esa sensación de que algo no encaja. Ese es el verdadero llamado. Y atenderlo cambia todo. Cuando te eliges, empiezas a descubrir partes de ti que habías olvidado. Una voz interna que empieza a susurrar con más fuerza. Una intuición que se activa, como si siempre hubiera estado esperando que la escucharas. Una claridad que brota del silencio. Jung decía que el encuentro con uno mismo es, al mismo tiempo, el encuentro con lo sagrado. Porque cuando te eliges, estás tocando lo más profundo y genuino que hay en ti. Y eso tiene un poder transformador. Pero no todo el mundo entenderá tu despertar. Muchos se sentirán incómodos con tu nuevo tú, con tu luz, con tus límites. Habrá quienes intenten devolverte a tu antigua forma, a esa versión complaciente y predecible. Y ahí es donde la elección se vuelve más desafiante. Porque elegirte no es algo que haces una sola vez. Es una decisión que tendrás que tomar cada día. Frente al juicio. Frente a la culpa. Frente al miedo a perder lo que antes te sostenía. Y sin embargo, cada vez que lo haces, algo dentro de ti se fortalece. Empiezas a caminar con más firmeza. Tus palabras llevan más peso. Tu presencia se vuelve más auténtica. Ya no necesitas fingir. Ya no necesitas demostrar. Porque has entendido que tu valor no está en lo que haces para otros, sino en lo que eres cuando te atreves a ser tú mismo. Este es el inicio del viaje. Un viaje hacia adentro, hacia lo que realmente importa. No será fácil. Pero será real. Y en un mundo que premia las apariencias, ser real es un acto revolucionario. Elegirte a ti mismo no siempre se siente como una victoria. A menudo, al principio, se siente como una pérdida. Porque para ser tú, necesitas dejar de ser todo aquello que construiste para complacer a los demás. Y eso duele. Duele más de lo que uno imagina. Porque no solo estás soltando relaciones o entornos. Estás soltando partes de tu identidad. Estás soltando el personaje que interpretaste por tanto tiempo que incluso tú llegaste a confundirlo con quien eras. Y entonces llega el vacío. Ese espacio entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser. No tienes un mapa. No tienes certezas. Solo tienes la sensación cruda de estar caminando a ciegas por un terreno desconocido. La antigua versión de ti quiere regresar, porque allí al menos todo era familiar. Pero algo dentro de ti, más profundo, más sabio, te dice que no hay marcha atrás. Esta es la etapa que muchos no superan. La soledad, el desconcierto, la inseguridad. ¿Y si me estoy equivocando? ¿Y si pierdo a todos? ¿Y si no soy suficiente? Es aquí donde la mente empieza a sabotearte, a recordarte todos los motivos por los que era mejor seguir fingiendo. Porque incluso la jaula, cuando se ha habitado por años, llega a sentirse como un hogar. Pero el alma no olvida. Y si ya escuchaste su llamado, no podrás silenciarlo. Podrás distraerte un tiempo, podrás volver a ponerte la máscara, pero cada vez se sentirá más pesada, más falsa, más insoportable. Carl Jung decía que la individuación no ocurre sin dolor. Porque es el proceso de romper con el yo falso para descubrir el yo real. Es un renacimiento. Y como todo nacimiento, implica una ruptura.
La oruga debe disolverse por completo para convertirse en mariposa. Y esa etapa intermedia, en la que ya no eres lo que fuiste, pero aún no sabes en quién te estás convirtiendo, es el crisol del alma. Ahí es donde ocurre la verdadera alquimia. Es posible que empieces a sentirte desconectado de las personas que antes te rodeaban. Amigos, familiares, incluso tu pareja. Ya no puedes hablarles desde la misma superficie. Sientes que tu mundo interior ha cambiado, pero a tu alrededor todo sigue igual. Y esa disonancia se vuelve ensordecedora. Entonces te aíslas. No porque no quieras estar con otros, sino porque necesitas estar contigo. Necesitas entenderte, escucharte, reconocerte. Esta etapa de soledad no es un castigo. Es un santuario. Es el espacio donde por fin puedes escuchar tu verdadera voz sin el ruido de las expectativas ajenas. Es donde te enfrentas cara a cara con tu sombra, con tus miedos más antiguos, con tu necesidad de aprobación. Es donde te das cuenta de cuánto te traicionaste en nombre del amor, de la aceptación, del éxito. Y duele. Claro que duele. Pero es un dolor limpio. Un dolor que cura. Un dolor que purifica. Muchos te dirán que estás cambiando. Que ya no eres el mismo. Y tendrán razón. Pero no porque estés perdiéndote, sino porque por fin estás apareciendo. Estás emergiendo de entre las ruinas de quien creías que debías ser. Estás naciendo de nuevo, y eso siempre resulta incómodo para quienes se beneficiaban de tu antigua versión. Habrá quienes no comprendan tu proceso. Que te acusen de egoísta, de distante, de creerte superior. No te lo tomes personal. No están hablando de ti. Están hablando de la incomodidad que sienten al ver que alguien se atreve a hacer lo que ellos no han podido, ser libre. Porque cuando tú te eliges, invitas a otros, de forma inconsciente, a confrontar las formas en las que ellos no se están eligiendo. Y eso duele. Por eso te atacan. No por lo que haces, sino por lo que representas. Pero también, en medio de esa soledad, empezarás a atraer a personas distintas. Seres que también han transitado la oscuridad. Que también se han roto para renacer. Que no temen a la verdad, a la profundidad, al silencio. Relaciones más honestas, más transparentes. Ya no necesitarás impresionar a nadie. Podrás simplemente ser. Y eso, por sí solo, es un alivio inmenso. Te darás cuenta de que no necesitas una multitud para sentirte acompañado. Porque cuando estás en paz contigo mismo, cuando te habitas de verdad, la soledad deja de ser un enemigo. Se convierte en un templo. En ese espacio sagrado donde puedes escucharte sin interferencias. Donde puedes cuidarte, sostenerte, reconstruirte. Y ahí, en medio del silencio, aparece algo que no esperabas, una nueva claridad. Una sensación de integridad, de presencia. Como si todas las piezas que antes estaban fragmentadas empezaran a encajar. No es una felicidad eufórica, ni un entusiasmo pasajero. Es algo más profundo. Es paz. Una paz que brota de saber que, por fin, estás viviendo tu verdad. Pero esta claridad no llega de golpe. Llega por capas. Llega después del llanto, del enojo, de la rabia, del duelo. Porque sí, hay un duelo. Un duelo por todo lo que pierdes al elegirte. Por las versiones de ti que ya no volverán. Por los caminos que no tomaste. Por las personas que ya no pueden acompañarte. Pero también hay un renacimiento. Una expansión. Una apertura que te permite experimentar la vida desde un lugar más honesto, más real. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo fundamental. No estás aquí para ser quien los demás necesitan que seas. Estás aquí para ser quien tú viniste a ser. No viniste a encajar, viniste a expresarte. A darte vida. A descubrirte. A habitarte. Y cuando entiendes eso, dejas de mendigar amor, dejas de correr detrás de la aprobación, dejas de vivir como un reflejo. Te conviertes en fuego. En tierra firme. En alguien que ya no se vende por afecto ni se esconde por miedo. Elegirte a ti mismo no es un acto aislado. Es un modo de vivir. Es decirte sí todos los días. Incluso cuando duela. Incluso cuando tengas miedo. Incluso cuando parezca que todo se desmorona. Porque en ese desmoronamiento, estás construyendo algo mucho más valioso,
una vida que te pertenece. Desde el momento en que llegas al mundo, comienza el condicionamiento. Te enseñan lo que está bien y lo que está mal. Lo que debes ser y lo que no puedes permitirte. Te educan para obedecer, no para descubrir. Para ajustarte, no para ser libre. En lugar de preguntarte quién eres, te imponen una identidad. Una etiqueta. Un lugar dentro del engranaje. Aprendes muy pronto que ciertos aspectos de ti son bien recibidos. Tu obediencia, tu buen comportamiento, tu capacidad para cumplir expectativas. Pero otros aspectos, más auténticos, más indomables, tu sensibilidad, tu rabia, tu creatividad caótica, tu voz interior, son reprimidos, corregidos, incluso castigados. Así es como empieza la traición original, el momento en que entiendes que ser tú no es seguro. Entonces te adaptas. Te cortas partes. Te encoges. Te transformas en lo que los demás quieren ver. Y cada vez que lo haces, cada vez que eliges pertenecer por encima de ser tú mismo, pierdes un poco más tu conexión con el alma. Hasta que llega un punto en que ya no sabes quién eres sin las máscaras. Sin los roles. Sin la aprobación externa. El sistema lo sabe. Está diseñado para eso. Porque una persona que se elige a sí misma, que piensa por sí misma, que siente profundamente, es peligrosa. No se deja manipular fácilmente. No encaja sin cuestionar. No consume sin preguntarse por qué. Por eso nos educan para desconfiar de nosotros mismos. Para sentirnos culpables por elegir lo que deseamos. Para sentir vergüenza por ser diferentes. Para temerle al juicio. La sociedad no teme a los monstruos, teme a los individuos libres. Porque el monstruo puede ser controlado, castigado, encerrado. Pero el individuo libre no necesita ser domesticado. Ya no juega el juego. Ya no entra en el molde. Se convierte en una fuerza creativa, en una chispa que puede encender a otros. Carl Jung lo decía claramente, el privilegio de toda una vida es llegar a ser quien uno es verdaderamente. Y eso no es solo un privilegio. Es una amenaza para el sistema. Porque una vez que te eliges, ya no vuelves a ser funcional de la misma manera. Empiezas a hacer preguntas incómodas. Empiezas a ver la estructura. El teatro. La manipulación. ¿Y si la ansiedad que sientes no es un trastorno, sino un síntoma de vivir una vida que no es tuya? ¿Y si la depresión no es una enfermedad, sino una señal de que has estado demasiado tiempo desconectado de tu propósito? ¿Y si el vacío interior no se llena con éxito ni con reconocimiento, sino con verdad? El sistema no quiere que te hagas esas preguntas. Porque si lo haces, podrías empezar a despertar. Y si despiertas, podrías contagiar a otros. Por eso el proceso de elegirse a uno mismo es tan difícil. No es solo una batalla interna. Es una desobediencia silenciosa. Es una revolución espiritual. Estás desmantelando siglos de condicionamiento. Estás diciendo no a una cultura que se alimenta de tu desconexión. Estás volviendo al centro, y en ese centro no hay ruido, no hay máscaras, no hay necesidad de aprobación. Solo estás tú. Crudo. Real. Íntegro. Pero elegirte en un mundo que constantemente te pide que te traiciones no es solo un acto de amor propio. Es un acto de coraje. Porque significa decirle que no a la comodidad, al aplauso, al camino trazado. Significa soportar el peso de la incertidumbre, la mirada crítica de los demás, el miedo de quedarte solo. Pero también significa recuperar algo que te habían robado, tu soberanía. Y cuando recuperas esa soberanía, algo cambia para siempre. Ya no buscas validación en los lugares donde antes te perdías. Ya no necesitas pertenecer a espacios que te exigen disfrazarte. Ya no negocias con tu alma. Empiezas a construir una vida desde adentro. Desde la verdad. Desde el fuego que arde en lo más profundo de tu ser. En ese punto, muchas cosas pierden sentido. Las metas que antes te obsesionaban. El reconocimiento. El éxito vacío. Porque te das cuenta de que nada de eso llena el hueco si no está alineado con tu verdad. Comienzas a redefinir el éxito. Ya no se trata de cuánto tienes, sino de cuán libre eres. Cuánto puedes ser tú sin pedir permiso. Cuánto puedes amar sin miedo. Cuánto puedes crear sin disfrazarte. Y entonces,
te das cuenta de algo aún más profundo: no estás solo. Porque hay otros como tú. Otros que también se están despertando. Que también se cansaron de fingir. Que también están rompiendo las cadenas del condicionamiento. Y cuando dos seres auténticos se encuentran, ocurre algo mágico: nace una nueva realidad. Una realidad donde no hace falta actuar. Donde no hay jerarquías. Donde el alma se reconoce en la otra sin miedo, sin juicio. Esta es la revolución más poderosa, la de los que se eligen a sí mismos. Porque no necesitan tomar el poder, lo encarnan. No necesitan imponer su verdad, la viven. Y al vivirla, iluminan. Inspiran. Abren caminos. No predican con palabras, sino con presencia. En un mundo que constantemente intenta convertirte en una copia, ser tú mismo es el mayor acto de rebeldía. Pero también es el más hermoso. Porque al final, no viniste aquí para cumplir un papel. Viniste a encarnar tu alma. A traer a este mundo algo que solo tú puedes traer. Y para eso, necesitas tener el valor de volver a ti. Una y otra vez. Incluso cuando duela. Incluso cuando el mundo no lo entienda. Incluso cuando te digan que estás loco. Porque los que se atreven a ser auténticos, siempre han sido los que cambian el curso de la historia. Pero entonces ocurre algo. Algo se rompe. Y lo que se rompe no es visible a simple vista, porque no se rompe el cuerpo, ni tampoco el entorno, ni siquiera el carácter externo. Lo que se rompe es algo más sutil, más silencioso, una grieta invisible en el alma. Una especie de desplazamiento interno, donde la brújula moral comienza a girar lentamente, desorientada, sin que uno lo note de inmediato. De pronto, esa persona buena empieza a actuar de formas que antes habría considerado inaceptables. Ya no siente el mismo rechazo visceral ante el daño. Lo justifica. Lo minimiza. Lo considera necesario. Es por el bien común, dice. Es por la causa. Es por justicia. Es por supervivencia. Lo que antes era impensable, ahora es tolerable. Y poco a poco, lo tolerable se vuelve habitual. Y lo habitual, inevitable. Este es el inicio del proceso. La transformación sutil de lo humano en lo monstruoso. Pero para comprenderlo mejor, tenemos que hablar de algo fundamental: la desindividuación. Este término fue estudiado por el psicólogo social Philippe Zimbardo, y hace referencia al proceso mediante el cual una persona pierde su sentido individual de responsabilidad cuando se diluye en un grupo. La identidad se disuelve, y el yo se reemplaza por un nosotros ambiguo. En ese estado, el juicio moral propio se ve opacado por la lógica del colectivo. Ya no se piensa yo no haría esto, sino esto es lo que se hace aquí. La presión de grupo, la obediencia ciega a figuras de autoridad o simplemente el deseo de encajar, pueden convertir a una persona amable y sensible en alguien capaz de cometer actos atroces. El experimento más famoso que mostró este fenómeno fue el experimento de la prisión de Stanford, donde estudiantes comunes, al ser asignados como guardias, comenzaron a ejercer un nivel de crueldad inesperado hacia otros estudiantes que actuaban como prisioneros. No eran malas personas. Eran personas comunes colocadas en un contexto que distorsionaba su percepción, que les permitía justificar el mal como si no fuese tal. Y aquí entra en juego otro elemento crucial: la ideología como justificación del mal. Las personas no suelen hacer cosas horribles porque sí. Lo hacen porque creen que es correcto. Creen que están del lado del bien. Y eso es lo más peligroso de todo. Porque cuando el mal se disfraza de virtud, se vuelve invisible incluso para quien lo ejecuta. Hannah Arendt lo explicó con precisión al hablar de la banalidad del mal: individuos que no eran monstruos en apariencia, sino burócratas obedientes, que desde sus escritorios contribuyeron a atrocidades masivas sin sentir que hacían algo incorrecto. Porque simplemente estaban haciendo su trabajo. Y eso nos lleva a una pregunta inquietante: ¿qué tanto depende la bondad o la maldad de una persona del entorno que la rodea? ¿Qué tan frágil es nuestra moral cuando se ve presionada por estructuras de poder, ideologías, miedo o necesidad? Lo cierto es que la maldad no siempre llega de forma abrupta. A menudo, entra en forma de pequeñas concesiones. De actos aparentemente insignificantes que erosionan poco a poco los límites internos. La crueldad cotidiana, por ejemplo,
es una de las formas más invisibles de la descomposición ética. Esa indiferencia ante el sufrimiento ajeno, esa burla que parece inocente, esa orden que se acata sin cuestionar, ese gesto que se repite por costumbre hasta que ya no se siente nada. La capacidad de empatizar comienza a atrofiarse, como un músculo que no se usa. Y lo más trágico es que muchas veces este proceso se da en personas que, al principio, solo querían encajar. Solo querían ser aceptadas. Querían proteger a los suyos, evitar el conflicto, hacer lo correcto según lo que les enseñaron. Pero el sistema, ese gran monstruo sin rostro, se encarga de moldear lentamente sus acciones, sus valores, sus justificaciones. No lo hace a través del castigo, necesariamente. Lo hace con recompensas sutiles, reconocimiento, seguridad, pertenencia. El monstruo, en ese sentido, no siempre se construye desde la rabia o el odio. Muchas veces se construye desde la obediencia. Desde el deseo de no pensar demasiado. Desde el confort de seguir el camino marcado. Y es aquí donde volvemos al corazón de esta reflexión. ¿Cómo se convierte una buena persona en un monstruo? La respuesta es compleja, pero si la descomponemos, veremos que hay ciertas etapas claras en este descenso. Primero, hay un dolor interno no resuelto. Un vacío, una herida, una inseguridad. Algo que la persona no comprende del todo, pero que le pesa en el alma. Segundo, hay un entorno que ofrece una narrativa poderosa, una explicación, una causa que convierte ese dolor en algo útil. Tu sufrimiento tiene sentido si lo usas para luchar por esto. Esa causa puede ser ideológica, religiosa, política o incluso personal. Pero lo importante es que le da dirección al malestar interno. Tercero, hay una progresiva renuncia a la responsabilidad individual. Yo no elegí esto, es lo que hay. Todos lo hacen. No es tan grave. Yo solo sigo órdenes. La conciencia empieza a apagarse, como una vela que se queda sin oxígeno. Cuarto, llega la recompensa. El grupo lo valida. El entorno lo aplaude. Hay un sentido de pertenencia, de poder, de propósito. Y eso alimenta el ciclo. Ya no hay marcha atrás. Y finalmente, hay un punto de no retorno. Cuando la persona ya no se reconoce a sí misma. Cuando su reflejo le es extraño, pero no lo suficiente como para detenerse. Porque detenerse sería admitir todo el daño. Y eso duele más que seguir adelante. El camino de la oscuridad, en este sentido, es más una espiral que una caída libre. Es lento, insidioso, silencioso. Y precisamente por eso es tan peligroso. Pero también hay algo que nunca desaparece del todo, la posibilidad del despertar. A veces, incluso el monstruo, incluso el que ha caído más profundo, tiene un instante de lucidez. Un momento donde la máscara se resquebraja y el alma vuelve a respirar. No siempre ocurre. No siempre es suficiente. Pero es posible. Y esa posibilidad es lo que nos mantiene humanos. Porque la maldad no es una entidad externa. No es un demonio ajeno que nos posee. Es una parte de nosotros que puede crecer si no la reconocemos. Pero también puede integrarse, entenderse y transformarse. Carl Jung hablaba de la necesidad de confrontar nuestra propia sombra. De mirar de frente todo aquello que negamos en nosotros mismos. Porque solo cuando entendemos nuestra capacidad para el mal, podemos elegir genuinamente hacer el bien. De lo contrario, nuestra bondad no es más que una fachada. Un reflejo condicionado. Y aquí es donde todo converge. La auténtica bondad no nace de negar nuestra oscuridad, sino de conocerla profundamente y decidir no actuar desde ella. Nace del dolor transformado en compasión, del miedo enfrentado con valentía, de la rabia transmutada en justicia. Las buenas personas no se convierten en monstruos porque sean malas. Se convierten en monstruos porque no se conocen lo suficiente. Porque no han hecho el viaje hacia el fondo de sí mismas. Porque han delegado su alma a un sistema, a una causa, a una autoridad. Y han olvidado que dentro de cada uno habita tanto la semilla del ángel como la del demonio. Y solo quien es capaz de abrazar ambas, sin ser devorado por ninguna, puede decir que realmente ha elegido ser humano.
Una de las ideas más inquietantes que han atravesado la historia del pensamiento humano es que el mal no siempre proviene de un corazón corrupto o de una mente retorcida, sino de estructuras, de sistemas, de entornos diseñados no necesariamente para destruir, sino para funcionar con eficiencia, obediencia y resultados, sin importar el coste humano. Es aquí donde descubrimos algo aún más perturbador que la maldad individual, el mal institucional. La historia está plagada de ejemplos en los que las instituciones, los gobiernos, las corporaciones, los ejércitos, han convertido a personas comunes en engranajes de una maquinaria que oprime, excluye o destruye. Y no lo hacen necesariamente mediante la imposición del miedo o la violencia. Muchas veces lo logran mediante algo mucho más sutil y peligroso, la normalización. Cuando un sistema establece ciertas prácticas como necesarias, cuando etiqueta ciertos grupos como prescindibles, cuando convierte la obediencia en virtud y el pensamiento crítico en amenaza, entonces no necesita crear monstruos, simplemente necesita que las personas dejen de hacerse preguntas. Carl Jung hablaba de la sombra no solo como una parte personal, sino también como una dimensión colectiva. Las sociedades también proyectan, también reprimen, también construyen máscaras. Y detrás de la fachada de progreso, legalidad o seguridad, puede esconderse un monstruo enorme, uno que no tiene un solo rostro, sino miles. Uno que no ruge, sino que funciona. Silencioso, eficaz y devastador. Un ejemplo claro de esto lo vemos en los sistemas burocráticos. Hannah Arendt, al analizar el juicio de Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto, acuñó una frase que se volvería legendaria: la banalidad del mal. Eichmann no era un sádico ni un fanático. No gritaba consignas ni mostraba odio visceral. Era un burócrata. Un funcionario que simplemente cumplía órdenes. Que movía papeles. Que seguía procedimientos. Y, sin embargo, su obediencia contribuyó directamente al exterminio de millones de personas. Esta es la dimensión más aterradora del sistema. Puede fabricar monstruos sin usar el miedo ni el odio, sino simplemente asignando tareas, dividiendo responsabilidades y deshumanizando a las víctimas mediante el lenguaje técnico y las jerarquías. Cuando una persona trabaja en un entorno donde sus acciones tienen consecuencias graves, pero esas consecuencias están tan fragmentadas, tan distantes, que nunca llegan a sentirlas directamente, entonces se pierde la empatía. Se desconecta la moralidad. Y lo que antes hubiera resultado impensable, de pronto se convierte en parte del trabajo. Un guardia en una prisión de inmigrantes puede pensar que solo está haciendo su turno. Un técnico que programa un dron para atacar objetivos remotos puede ver solo coordenadas. Un médico que niega atención médica por políticas de seguros puede escudarse en el protocolo. Pero detrás de cada una de esas acciones hay una vida. Hay dolor. Hay seres humanos que sufren las consecuencias de un sistema que ha convertido el daño en rutina. Y lo más inquietante es que estos sistemas muchas veces no se sostienen por la malicia, sino por la indiferencia. Por la necesidad de mantener el trabajo. Por la presión de encajar. Por la costumbre de no hacer preguntas. Así es como las buenas personas se convierten en ejecutoras de políticas inhumanas, no por odio, sino por inercia. En el fondo, todos queremos pertenecer. Queremos sentir que formamos parte de algo más grande. Que contribuimos a una causa. Y los sistemas saben esto. Nos dan uniformes, rangos, títulos, palabras técnicas. Nos hacen sentir útiles, necesarios, reconocidos. Pero ese mismo deseo de pertenencia puede convertirse en el anzuelo que nos arrastra a participar en dinámicas que, en otro contexto, hubiéramos condenado sin dudarlo. Esto también explica por qué tantas personas no denuncian abusos dentro de sus instituciones. Porque callan cuando ven injusticias. Porque defienden políticas que, en el fondo, saben que son crueles. Porque el sistema no solo premia la obediencia, también castiga la disidencia. Hablar puede significar perder el empleo, ser excluido, enfrentar represalias. Así, el miedo se convierte en cemento y la maquinaria sigue girando. Pero no todo está perdido. El mismo ser humano que puede ser moldeado por el sistema también puede despertar. Puede cuestionar. Puede romper el ciclo. Y esa es la verdadera revolución,
no la que ocurre en las calles, sino la que empieza en la conciencia. En el momento en que alguien se atreve a decir esto está mal, incluso si todo el entorno dice lo contrario. Ese despertar, sin embargo, es doloroso. Porque implica mirar atrás y reconocer que fuimos parte de algo oscuro. Que callamos cuando debimos hablar. Que hicimos daño, incluso sin querer. Es más fácil negar, justificar o mirar hacia otro lado. Pero el crecimiento verdadero solo ocurre cuando nos enfrentamos a nuestras propias sombras, y también a las sombras del sistema que habitamos. La transformación no comienza con la destrucción del sistema, sino con el acto de ver. De atreverse a mirar lo que siempre estuvo allí, disfrazado de eficiencia, de tradición, de orden. Y de elegir, aunque sea en soledad, actuar de forma distinta. Carl Jung decía que la individuación, ese proceso de convertirse en uno mismo, no consiste en volverse perfecto, sino en volverse completo. Y eso implica integrar todo lo que somos, lo noble y lo oscuro, lo consciente y lo inconsciente. También significa reconocer el papel que jugamos en las dinámicas colectivas. Porque no vivimos en una burbuja. Lo que hacemos o dejamos de hacer afecta al mundo que nos rodea. Así, la responsabilidad deja de ser un peso y se convierte en una posibilidad. La posibilidad de elegir diferente. De salir del modo automático. De construir nuevos sistemas más humanos, más justos, más conscientes. Y es aquí donde emerge la pregunta fundamental: ¿quién soy yo dentro del sistema? ¿Soy un engranaje obediente, una voz disidente, un testigo silencioso? ¿Soy parte de la solución o parte del problema? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Pero son necesarias. Porque si no las hacemos, corremos el riesgo de convertirnos en monstruos sin darnos cuenta. De participar en la crueldad mientras creemos que estamos haciendo lo correcto. De perder nuestra humanidad en nombre del deber, del éxito o de la seguridad. El mal más profundo no siempre viene con colmillos o gritos. A veces usa corbata, habla con voz suave y firma documentos. A veces se esconde en la estructura, en el protocolo, en la cadena de mando. Y solo quienes se atreven a ver más allá de las formas pueden desenmascararlo. En un mundo que aplaude la obediencia y castiga la conciencia, elegir pensar por uno mismo es un acto de valentía. Y puede que no cambie el sistema de inmediato. Pero cambia algo esencial, nos devuelve nuestra alma. Después de caminar por las profundidades del alma humana, después de ver cómo incluso las buenas personas pueden perderse en la oscuridad, surge una pregunta tan antigua como el mito del héroe. ¿Puede alguien volver? ¿Puede un monstruo redimirse? ¿Puede una persona que ha hecho daño recuperar su humanidad? La respuesta, aunque dolorosa, es sí. Pero no es un sí fácil. No es un sí automático. Es un sí que exige atravesar un proceso brutalmente honesto, profundamente humano, en muchos casos, desgarrador, el proceso de reintegrar la sombra. Carl Jung no concebía la sombra como algo que debía ser destruido, sino como una parte esencial de nuestra totalidad. En su visión, solo aquellos que han confrontado su propia oscuridad son verdaderamente libres. Porque lo contrario de la integración no es la inocencia, sino la ignorancia. Y como ya hemos visto, la ignorancia de uno mismo es el caldo de cultivo del mal. Entonces, ¿qué implica realmente reintegrar la sombra? ¿Qué significa redimir al monstruo interior? Significa, ante todo, mirar de frente. No con juicio, no con condena, sino con una lucidez implacable. Implica recordar los momentos en los que actuamos desde el miedo, desde la rabia, desde el deseo de pertenecer. Implica aceptar que fuimos capaces de herir, de callar, de participar. No como villanos de una película, sino como seres humanos atrapados en sistemas, en dinámicas, en heridas propias no sanadas. Pero este mirar no es para flagelarse. No es para hundirse en la culpa. La culpa es un paso, pero no un lugar para vivir. La verdadera transformación ocurre cuando usamos esa mirada para comprender, y desde ahí, para elegir distinto. Porque comprender no es justificar. Comprender es encontrar el hilo que conecta nuestros actos con nuestras heridas, nuestras decisiones con nuestros vacíos, nuestros silencios con nuestros miedos. Y al hacerlo, ya no somos prisioneros del monstruo. Somos los que deciden qué hacer con él.
Y aquí aparece algo poderoso, la capacidad de convertir esa sombra en guía. De usar el dolor como semilla. De convertir la vergüenza en compasión. Porque solo alguien que ha caído puede tender la mano a otro que está en el suelo. Solo alguien que ha sido monstruo entiende lo que significa volver a ser humano. El proceso de reintegración no ocurre en un día. A veces toma años. A veces duele más que cualquier castigo. Porque no hay juez más severo que la conciencia despierta. Pero ese dolor, si se abraza con responsabilidad, se convierte en fuego alquímico. En una fuerza capaz de transformar lo roto en sagrado. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino de convertirnos en quienes realmente somos, más allá de las máscaras. Y ese camino incluye el descenso. Incluye el enfrentamiento con nuestros demonios. Pero también incluye la subida. La reconstrucción. El renacimiento. En la mitología, este viaje está en todas partes. Orfeo desciende al inframundo para recuperar a Eurídice. Dante atraviesa los círculos del infierno antes de alcanzar el paraíso. Incluso en los relatos contemporáneos, el héroe auténtico no es el que siempre fue bueno, sino el que cayó y regresó transformado. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. No importa cuán lejos hayamos llegado en la oscuridad. Si aún hay un destello de conciencia, si aún hay una chispa de verdad, entonces podemos volver. Podemos reconstruirnos. Podemos comenzar a reparar. Pero, ¿cómo se repara algo cuando ya se ha dañado tanto? ¿Cómo se devuelve la dignidad a lo que fue mancillado? Aquí entra el poder del acto humano más revolucionario de todos, el perdón. No como excusa. No como olvido. Sino como reconocimiento de que somos más que nuestras peores decisiones. Como afirmación de que la luz también habita en nosotros. El perdón no borra el pasado, pero lo resignifica. Y, sobre todo, nos permite empezar de nuevo. Perdonar a los demás, sí. Pero también perdonarnos a nosotros mismos. No desde la indulgencia, sino desde la responsabilidad. Desde ese lugar que dice, sé lo que hice, y por eso mismo, elijo no hacerlo más. Esa es la redención real. No la que espera absoluciones externas, sino la que nace del compromiso interno. Este proceso de redención también requiere comunidad. Requiere poder hablar, ser escuchado, ser confrontado con amor. Porque nadie sana solo. Porque el monstruo se alimenta del aislamiento. Y porque muchas veces necesitamos que otro nos recuerde lo que hemos olvidado, que aún somos dignos. Que aún podemos cambiar. La cultura moderna, sin embargo, no deja mucho espacio para este tipo de transformación. Vivimos en un mundo de juicios rápidos, de cancelaciones, de etiquetas eternas. Pero si realmente creemos en la humanidad, debemos creer también en su capacidad de evolución. No todas las personas estarán listas para volver. No todos los monstruos querrán despertar. Pero cuando alguien lo intenta de verdad, cuando se compromete con su sombra, con el dolor que causó y con el trabajo de reparar, entonces merece más que condena. Merece ser visto como un ser en camino. Aquí hay un punto crucial: reintegrar la sombra no significa justificar el daño. Significa comprenderlo para que no se repita. Significa aprender a detectar los mecanismos que nos llevaron allí, para desactivarlos. Significa cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con el poder, con el otro. Y todo empieza por un acto pequeño, pero poderoso, el acto de detenerse. De dejar de huir. De hacer silencio y escuchar lo que llevamos dentro. Ese instante en el que dejamos de pelear con nuestra sombra y empezamos a dialogar con ella. Muchos creen que ser fuerte es nunca caer. Pero Jung lo sabía, la verdadera fortaleza es tener el coraje de mirar la caída y decidir levantarse. Es elegir la autenticidad por encima del orgullo. La humildad por encima de la defensa. El amor por encima del miedo. Y si algo hemos aprendido al explorar cómo las buenas personas se convierten en monstruos, es que nadie está exento. Todos tenemos una sombra. Todos podemos equivocarnos. Pero también, todos podemos elegir. Y esa elección, esa pequeña chispa de conciencia, puede ser el comienzo de algo profundamente sagrado. Porque, al final, el monstruo solo gana si nos rendimos a él.
Pero si decidimos mirarlo a los ojos, si lo abrazamos sin miedo, entonces deja de controlarnos. Entonces, se convierte en parte de nuestra historia, pero no en nuestro destino. Después de caminar por las profundidades del alma humana, después de ver cómo incluso las buenas personas pueden perderse en la oscuridad, surge una pregunta tan antigua como el mito del héroe. ¿Puede alguien volver? ¿Puede un monstruo redimirse? ¿Puede una persona que ha hecho daño recuperar su humanidad? La respuesta, aunque dolorosa, es sí. Pero no es un sí fácil. No es un sí automático. Es un sí que exige atravesar un proceso brutalmente honesto, profundamente humano, en muchos casos, desgarrador, el proceso de reintegrar la sombra. Carl Jung no concebía la sombra como algo que debía ser destruido, sino como una parte esencial de nuestra totalidad. En su visión, solo aquellos que han confrontado su propia oscuridad son verdaderamente libres. Porque lo contrario de la integración no es la inocencia, sino la ignorancia. Y como ya hemos visto, la ignorancia de uno mismo es el caldo de cultivo del mal. Entonces, ¿qué implica realmente reintegrar la sombra? ¿Qué significa redimir al monstruo interior? Significa, ante todo, mirar de frente. No con juicio, no con condena, sino con una lucidez implacable. Implica recordar los momentos en los que actuamos desde el miedo, desde la rabia, desde el deseo de pertenecer. Implica aceptar que fuimos capaces de herir, de callar, de participar. No como villanos de una película, sino como seres humanos atrapados en sistemas, en dinámicas, en heridas propias no sanadas. Pero este mirar no es para flagelarse. No es para hundirse en la culpa. La culpa es un paso, pero no un lugar para vivir. La verdadera transformación ocurre cuando usamos esa mirada para comprender, y desde ahí, para elegir distinto. Porque comprender no es justificar. Comprender es encontrar el hilo que conecta nuestros actos con nuestras heridas, nuestras decisiones con nuestros vacíos, nuestros silencios con nuestros miedos. Y al hacerlo, ya no somos prisioneros del monstruo. Somos los que deciden qué hacer con él. Y aquí aparece algo poderoso, la capacidad de convertir esa sombra en guía. De usar el dolor como semilla. De convertir la vergüenza en compasión. Porque solo alguien que ha caído puede tender la mano a otro que está en el suelo. Solo alguien que ha sido monstruo entiende lo que significa volver a ser humano. El proceso de reintegración no ocurre en un día. A veces toma años. A veces duele más que cualquier castigo. Porque no hay juez más severo que la conciencia despierta. Pero ese dolor, si se abraza con responsabilidad, se convierte en fuego alquímico. En una fuerza capaz de transformar lo roto en sagrado. Jung hablaba del proceso de individuación como el camino de convertirnos en quienes realmente somos, más allá de las máscaras. Y ese camino incluye el descenso. Incluye el enfrentamiento con nuestros demonios. Pero también incluye la subida. La reconstrucción. El renacimiento. En la mitología, este viaje está en todas partes. Orfeo desciende al inframundo para recuperar a Eurídice. Dante atraviesa los círculos del infierno antes de alcanzar el paraíso. Incluso en los relatos contemporáneos, el héroe auténtico no es el que siempre fue bueno, sino el que cayó y regresó transformado. Y lo mismo puede ocurrir con nosotros. No importa cuán lejos hayamos llegado en la oscuridad. Si aún hay un destello de conciencia, si aún hay una chispa de verdad, entonces podemos volver. Podemos reconstruirnos. Podemos comenzar a reparar. Pero, ¿cómo se repara algo cuando ya se ha dañado tanto? ¿Cómo se devuelve la dignidad a lo que fue mancillado? Aquí entra el poder del acto humano más revolucionario de todos, el perdón. No como excusa. No como olvido. Sino como reconocimiento de que somos más que nuestras peores decisiones. Como afirmación de que la luz también habita en nosotros. El perdón no borra el pasado, pero lo resignifica. Y, sobre todo, nos permite empezar de nuevo. ¿Perdonar a los demás? Sí. Pero también perdonarnos a nosotros mismos. No desde la indulgencia, sino desde la responsabilidad. Desde ese lugar que dice, sé lo que hice, y por eso mismo, elijo no hacerlo más. Esa es la redención real. No la que espera absoluciones externas, sino la que nace del compromiso interno.
Este proceso de redención también requiere comunidad. Requiere poder hablar, ser escuchado, ser confrontado con amor. Porque nadie sana solo. Porque el monstruo se alimenta del aislamiento. Y porque muchas veces necesitamos que otro nos recuerde lo que hemos olvidado, que aún somos dignos. Que aún podemos cambiar. La cultura moderna, sin embargo, no deja mucho espacio para este tipo de transformación. Vivimos en un mundo de juicios rápidos, de cancelaciones, de etiquetas eternas. Pero si realmente creemos en la humanidad, debemos creer también en su capacidad de evolución. No todas las personas estarán listas para volver. No todos los monstruos querrán despertar. Pero cuando alguien lo intenta de verdad, cuando se compromete con su sombra, con el dolor que causó y con el trabajo de reparar, entonces merece más que condena. Merece ser visto como un ser en camino. Aquí hay un punto crucial: reintegrar la sombra no significa justificar el daño. Significa comprenderlo para que no se repita. Significa aprender a detectar los mecanismos que nos llevaron allí, para desactivarlos. Significa cambiar la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos, con el poder, con el otro. Y todo empieza por un acto pequeño, pero poderoso, el acto de detenerse. De dejar de huir. De hacer silencio y escuchar lo que llevamos dentro. Ese instante en el que dejamos de pelear con nuestra sombra y empezamos a dialogar con ella. Muchos creen que ser fuerte es nunca caer. Pero Jung lo sabía. La verdadera fortaleza es tener el coraje de mirar la caída y decidir levantarse. Es elegir la autenticidad por encima del orgullo. La humildad por encima de la defensa. El amor por encima del miedo. Y si algo hemos aprendido al explorar cómo las buenas personas se convierten en monstruos, es que nadie está exento. Todos tenemos una sombra. Todos podemos equivocarnos. Pero también, todos podemos elegir. Y esa elección, esa pequeña chispa de conciencia, puede ser el comienzo de algo profundamente sagrado. Porque, al final, el monstruo solo gana si nos rendimos a él. Pero si decidimos mirarlo a los ojos, si lo abrazamos sin miedo, entonces deja de controlarnos. Entonces, se convierte en parte de nuestra historia, pero no en nuestro destino. Y quizás, solo quizás, ese mundo empiece con una decisión tan pequeña como mirar al otro y decir: te veo. No sé tu historia, pero sé que tienes una. Y hoy elijo no convertirme en tu verdugo. Elijo ser humano, contigo. Todo este viaje, desde la bondad ingenua hasta la monstruosidad latente, desde la deshumanización hasta la posibilidad de redención, nos ha llevado a un punto inevitable: el encuentro con uno mismo. No con la imagen que proyectamos, no con la identidad que defendemos ante el mundo, sino con aquello que yace debajo. Con eso que nos incomoda, que nos asusta, que hemos aprendido a ignorar. Con la sombra. Carl Jung decía: uno no se convierte en iluminado por imaginar figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Y no se refería a una frase poética, sino a una verdad fundamental de la existencia humana. Porque si no conocemos nuestra oscuridad, ella será quien gobierne nuestras decisiones. Si no reconocemos al monstruo interior, terminaremos proyectándolo en el otro. Y al hacerlo, lo destruiremos, sin darnos cuenta de que también estamos destruyéndonos a nosotros mismos. Autoconocimiento. Esa es la palabra. No como un ejercicio superficial de introspección, sino como una disciplina radical. Una confrontación honesta. Una peregrinación al centro de nuestro propio caos. Es ahí, y solo ahí, donde podemos desactivar la semilla del mal antes de que germine. Porque nadie es completamente bueno ni completamente malo. Todos estamos hechos de fragmentos, de luces rotas y sombras palpitantes. Y mientras más negamos esta verdad, más vulnerables nos volvemos a ser arrastrados por fuerzas que ni siquiera comprendemos. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de lo que ocurre cuando las personas no se conocen a sí mismas. Dictadores que arrastraron naciones enteras a la locura. Multitudes que aplaudieron la injusticia. Individuos que, en nombre de una causa, olvidaron su propia humanidad. ¿Cómo es posible? Porque no se vieron venir. Porque creyeron ser inmunes al mal. Porque nunca se atrevieron a preguntarse: ¿de qué soy capaz si me quitan todo? ¿Qué haría si me llenan de miedo, de rabia, de hambre?
¿Qué parte de mí podría justificar la crueldad si se me diera el contexto perfecto? Esas preguntas son incómodas, pero son necesarias. Porque solo quien conoce su oscuridad puede elegir no actuar desde ella. Solo quien ha visto su capacidad de hacer daño puede optar por la compasión desde un lugar genuino, no desde la superioridad moral. El autoconocimiento no es un lujo. Es una responsabilidad ética. Es la única vacuna contra la ceguera moral. Y comienza con algo tan sencillo, y a la vez tan difícil, como dejar de huir. Dejar de correr de nuestras contradicciones. Dejar de esconder nuestras emociones detrás de máscaras. Porque cada emoción no reconocida se convierte en un potencial acto de violencia. Cada miedo no abrazado se vuelve un arma apuntando hacia otro. Cada sombra no integrada se convierte en una trampa esperando explotar. Y aún así, nos resistimos. Porque mirar hacia adentro duele. Porque es más fácil culpar al mundo, al sistema, a los demás. Es más cómodo vivir en la ilusión de que el mal está allá afuera. Pero no hay transformación real sin incomodidad. No hay libertad sin responsabilidad. Y no hay humanidad sin autoconciencia. ¿Y qué significa realmente autoconocerse? Significa observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Reconocer nuestras emociones sin permitir que nos arrastren. Comprender de dónde vienen nuestras reacciones automáticas, nuestras defensas, nuestras adicciones. Significa preguntarnos no solo ¿qué hago?, sino ¿por qué lo hago? Y más allá de eso, ¿quién soy cuando nadie me ve? ¿Quién quiero ser, aunque me cueste? También significa aceptar lo que encontramos. Sin dramatismo, sin victimismo, sin autoengaño. La sombra no es un monstruo que debemos destruir, es una parte de nosotros que necesita ser vista. Porque en ella habita una energía inmensa. Una energía que, si no la reprimimos ni la exaltamos, puede ser transformada en creatividad, en autenticidad, en poder interior. Jung llamaba a este proceso individuación, la integración de todas nuestras partes para convertirnos en un ser completo. No perfecto, sino auténtico. No puro, sino coherente. Y esa coherencia es lo que nos salva. Porque un alma dividida es un alma peligrosa. Pero un alma unificada es una fuerza de luz. Este camino no es fácil. Requiere coraje. Requiere honestidad brutal. Requiere desaprender años de condicionamiento social. Pero es el único camino que conduce a una libertad real. Porque mientras no sepamos quiénes somos, viviremos esclavos de nuestras heridas, de nuestras máscaras, de las expectativas ajenas. Y lo más hermoso es que este viaje interior no solo nos transforma a nosotros, transforma nuestra manera de estar en el mundo. Una persona que se conoce a sí misma no necesita dominar a otros. No necesita humillar para sentirse fuerte. No necesita negar la diferencia para sentirse seguro. Porque ha hecho las paces con su propio caos, y desde ahí puede mirar al caos ajeno con compasión. Una persona que se conoce a sí misma no es manipulable. No cae fácilmente en ideologías que ofrecen certezas absolutas. No necesita un enemigo externo para darle sentido a su vida. Porque ha encontrado sentido dentro. Y ese sentido lo protege, lo guía, lo vuelve inmune al veneno de la masa. Una persona que se conoce a sí misma no busca ser perfecta, sino real. Y esa realidad, aunque imperfecta, es profundamente luminosa. Porque está viva. Porque respira. Porque vibra con la verdad. Y tal vez, al final, de eso se trata todo esto, de elegir estar vivos. De no anestesiarnos, de no automatizarnos, de no entregarnos al cinismo. De volver a sentir. Volver a mirar. Volver a amar. Aunque duela. Aunque sea arriesgado. Aunque no tengamos garantías. Porque el verdadero peligro no es la oscuridad. El verdadero peligro es acostumbrarse a ella. Es aprender a vivir en un mundo donde la crueldad es normal, donde la indiferencia es la regla, donde lo humano se convierte en excepción. Y el antídoto para eso no es la negación, sino la presencia. La conciencia. La elección constante de ver, de sentir, de actuar con integridad. Quizás no podamos cambiar el mundo entero. Pero sí podemos elegir no sumar más oscuridad. Podemos elegir ser uno de esos pocos que, incluso cuando todo empuja hacia el odio, se niega a dejar de ser humano.
Podemos elegir ser el lugar donde el ciclo se rompe, donde el daño no continúa, donde la sombra no gobierna. Podemos elegir mirar adentro y, al hacerlo, mirar al otro de una forma nueva. No como un rival, no como una amenaza, sino como un espejo. Un compañero de camino. Otro ser humano intentando no perderse en medio de tanta confusión. Y entonces, tal vez, un día, cuando nos preguntemos cómo fue posible evitar el colapso, la respuesta no estará en una gran revolución. Estará en miles de pequeñas decisiones. Estará en un hombre que decidió no gritar. En una mujer que eligió perdonar. En un joven que se atrevió a llorar. En una anciana que dijo la verdad cuando nadie más se atrevía. Estará en ti. Y en mí. En la oscuridad que decidimos iluminar, cada uno desde su rincón. Así se construye la red invisible que sostiene al mundo. No con grandes gestos, sino con valentía cotidiana. Con humanidad inquebrantable. Con un alma que, aun habiendo conocido la sombra, eligió no ser devorada por ella. Y al final, cuando miremos hacia atrás, quizás entendamos que esta fue siempre la verdadera batalla, no entre el bien y el mal como conceptos externos, sino entre la conciencia y la inconsciencia dentro de nosotros. Entre el olvido y el recuerdo. Entre la sombra que nos habita y la luz que decidimos encender. Y tal vez, solo tal vez, ese día podamos decir con serenidad: fui humano. Fui completo. No fui perfecto, pero fui verdadero. No destruí al monstruo, lo abracé. No negué mi oscuridad, la transformé. Y por eso, viví en paz. Y por eso, sembré paz. No estás solo. Todos, de algún modo, transitamos este viaje. Algunos lo niegan, otros lo reprimen, y unos pocos deciden enfrentarlo. A esos pocos va dirigido este mensaje. A los que no se conforman con ser buenos, sino que anhelan ser verdaderos. A los que, aun sabiendo de que son capaces, eligen no herir. A los que no buscan perfección, sino conciencia. A los que entienden que el verdadero acto de amor comienza en uno mismo. Porque cuando te eliges a ti, no lo haces desde el ego, sino desde la autenticidad. No para escapar, sino para habitarte. No para imponer tu verdad, sino para vivirla con humildad. Y cuando lo haces, algo cambia. No solo en ti, sino en el mundo. Porque un ser humano que ha despertado, que ha mirado su sombra y ha decidido no actuar desde ella, es una fuerza imparable. Una chispa que puede encender otras. Una presencia que puede sanar espacios solo con existir. Tal vez de eso se trate esta vida, no de eliminar el mal, sino de no alimentarlo. No de negar la sombra, sino de transformarla. No de esperar que el mundo cambie, sino de convertirse en el tipo de persona que lo haría posible. Y si al final de tu camino, alguien te pregunta qué hiciste con tu oscuridad, que puedas responder: la enfrenté. La escuché. La comprendí. No me rendí ante ella.